Ya habíamos comenzado un poco con lo que es el background, ya habíamos mirado un poquito de los grupos religiosos cuando Jesús vino, con qué grupo se encontró. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar un poquito con lo que es Mateo y pueden abrir sus micrófonos y detenerme cuando ustedes quieran, si quieren aportar algo, si quieren decir algo. Eh, Tal vez voy a decir cosas que sean un poco controversiales, tal vez sean cosas que incluso tal vez no cree Cap. Lo que estoy tratando de hacer es qué es lo que todos las escuelas enseñan más o menos y que ustedes sepan lo que hay, ¿no? Lo que está pasando, como les decía yo aquí a los de la iglesia, lo que está pasando allá afuera, ¿no? Con las escuelas, con los teólogos. Am, Pueden contradecirme, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo diga. Entonces, eh, está bien si ustedes dicen, no, pues yo creo algo diferente, está bien, respeto todas sus ideas y son bienvenidos, amén. Siempre estamos aprendiendo, entonces no me aferro yo a lo que yo digo, tiene que hacerse así, no acepto que alguien crea lo contrario. Entonces pueden detenerme cualquier momento, así es que vamos a continuar, amén, con Mateo. No sé si la mayoría leyeron la razón pues que le pongo para que lean es para que ustedes me vayan checando las cosas que voy diciendo, si van conforme a la Biblia, si no van conforme a la Biblia y como les digo, les dije al principio, si ustedes pueden leer los evangelios y el material que les estoy ayudando, les ha ayudado a abrir un panorama de tal forma que ahora como que dicen, disfruto ahora leerlo más, ¿no? Ya lo disfrutaba antes, pero ahora como que lo disfruto más, como que le entiendo un poquito más. Entonces, esperemos que así sea, que les ayude en su lectura principalmente de la Biblia. Vamos a empezar con Mateo, entonces, esto fue de la vez pasada, de por qué los cuatro evangelios. Porque los cuatro no solamente uno, y habíamos hablado de los evangelios gnósticos, eh, hablamos un poquito acerca de ello, del evangelio de Tomás y del evangelio de la infancia de Jesús de Tomás, son diferentes, ¿no? Son dos diferentes. Entonces, hablamos un poco acerca del problema sinóptico, de quién escribió primero, quién fue primero, si Mateo fue primero. Y como les digo, ustedes pueden, hay otros maestros que creen que Mateo fue primero, entonces no cambian el hecho de que otros creen que Marcos haya sido el primero. Creo que la mayoría ya opta porque Marcos fue primero, pero algunos que todavía dicen, no, yo creo que Mateo fue primero. Y la única que ven es eso, porque dicen, bueno, ¿qué es más fácil quitarle o ponerle? Y tal vez los que leyeron el libro vieron que pone también énfasis en eso, en las cosas que tal vez Mateo como que suaviza, cosas que Marcos dice, como que Mateo las cambia, como que suaviza las palabras. Entonces por eso dicen tal vez Marcos fue primero, pero en sí no se sabe. No se sabe quién, si ustedes dicen, no, yo creo que Mateo fue primero, está bien, no hay ningún problema. Entonces, aunque creo que la mayoría ya cree que Marcos fue primero y que tanto Mateo como Lucas apoyaron en Marcos. Ok, vamos con Mateo, el autor del libro de Mateo. Hasta cierto punto los evangelios no, no se sabe quién los escribió. No sabemos quién fue el que los escribió. Ellos no pusieron su nombre, no dijeron yo escribo este libro. Entonces, hasta cierto punto, no sabemos con exactitud quién escribió el Evangelio, según San Mateo, igual que Marcos, Lucas o Juan. Sin embargo, miramos que el autor pues fue alguien que conocía muy bien las costumbres judías, que conocía la geografía judía. Si yo ahorita les hablo de tal vez, digo, no, pues escribo un libro o algo y pongo algo de Nueva York y ustedes que están en Nueva York pueden decir, se equivocó Samuel, no conoce estas calles o no conoce estas tiendas, lo que él dijo no está acá. O Mateo, todo lo que dice, sí concuerda con la geografía, concuerda con todo lo que, o sea, podrían decir, no, sí conoce bien lo que es
la geografía. Entonces, Mateo conoce bien eso, conoce bien las costumbres de los judíos. Y Papías escribió, un padre de la iglesia, escribió, por un lado, Mateo ordenó los dichos en el dialecto hebreo, por otro lado, cada uno los tradujo como podía. Eso lo dijo Papías. ¿Qué quiso decir con que Mateo ordenó los dichos en el de hebreo? No sabemos, pero al menos Papías ya nombró a alguien, ya dijo que Mateo puso los dichos. Entonces ya le puso un nombre al que escribió. No sabemos qué quiso decir en el dialecto hebreo porque no se ha encontrado ningún material en hebreo. Todos los materiales que se han encontrado de Mateo están en griego. Entonces, no sabemos, no se sabe exactamente qué quiso decir con eso. Si tal vez lo escribió en hebreo y se perdió, no se sabe, pero al menos podemos ver el nombre de Mateo que ya está ahí, entonces, que fue el que escribió. Ah, las fechas igual, no se sabe exactamente cuándo son qué fecha es. Algunos creen que pudo haber sido temprano, otros dicen que fue tal vez un poquito más tarde. Sin embargo, como ustedes pueden ver, si fueron en los 50 o si fueron en los 80, estamos hablando del primer siglo, a diferencia de los otros evangelios gnósticos que sí ponen el nombre del autor, incluso dicen discípulo de Jesús, pero que cuando los fechan, los encuentran que fueron escritos como en el 150 o hasta el 250 algunos, es probable, entonces ya es una fecha muy tardía para que un discípulo de Jesús haya vivido todos esos años. Estamos hablando de que entonces un discípulo, el discípulo de Jesús, por ejemplo, Tomás, si se escribió en el 150, pues ¿cuántos años tenía? 200 tal vez. Entonces, sin embargo, estos autores, estas fechas, si es temprano en los 50 o si es en los 80, aún estamos hablando de que es en el primer siglo. Entonces, sí, en el tiempo muy temprano, en tiempos de que sí se pudo haber escrito los discípulos o los apóstoles, que pudieron haberlos escrito. Algunos creen que son en los 80. ¿Por qué creen que son en los 80? Porque Mateo en el capítulo 24 habla de la destrucción del templo. Hemos escuchado, incluso ahorita con lo de la guerra y todo eso, muchos también que ya predican acerca de Mateo 24, de que habrá guerras y rumores de guerras. ¿Y qué es lo que dice en Mateo 24? Jesús predice la destrucción del templo y dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida. Eso pasó en el año 70. Entonces, algunos eruditos dicen, lo que pasa es de que Jesús no pudo haber predicho eso, Jesús no pudo haber am, sabido el futuro, entonces creen que cuando Mateo escribió, ya había pasado eso, entonces simplemente porque no creen que Jesús pudo predecir esto. Ah, Otros casos es que también usan la palabra iglesia. Por ejemplo, a Pedro, que le dijo, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. O también igual, Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces muchos dicen, ¿por qué menciona en la iglesia si en el tiempo de Jesús, si es a fechas muy tempranas, perdón, no había una iglesia, según ellos, puesta? Ya las iglesias fue Pablo el que ya las fundó y el que les mandó cartas. Entonces dicen, tuvieron que haber sido ya, pues tal vez en los 80, cuando ya existían unas iglesias puestas, establecidas. So, algunos dicen, bueno, creo que no son unos buenos argumentos como para decir que porque se usó la palabra iglesia no pudieron haber existido unas iglesias antes, como en los años 60. Pablo ya estaba mandando cartas en los 60 a las iglesias. Entonces, muchos dicen ese como que no es un argumento bueno. Claro que Jesús pudo predecir la destrucción del templo. eh, y como vamos a ver más adelante, Jesús habla de que dice que Él es mejor, más grande que el templo.
y presenta que también es más grande que Moisés. Entonces muchos dicen que como ya el templo se había destruido, entonces ahora Mateo está escribiendo este evangelio diciendo Jesús es más grande que esto. O ya no tienes el templo, no hay problema. Jesús es más grande que el templo. Y por eso es que volvemos a lo mismo, la destrucción del templo en el año 70, y por eso muchos creen que fue posterior a eso, que estamos hablando de los 80. Otros creen que fue como en los 70, como por ejemplo Ireneo. Dijo, Mateo publicó su evangelio cuando Pablo y Pedro predicaban en Roma. Estamos hablando de los años 60 a los 65. Entonces, ah, otra cosa también es de que cuando vemos que le preguntan a Pedro si Jesús paga los impuestos del templo, el dracma, los 2 dracmas. ¿Y qué es lo que dicen? Le dice Jesús a Pedro, ve y pesca y saca un pez y en el pez vas a sacar la moneda y ve y paga el impuesto tuyo y el mío. So, Estoy si, viendo, ahorita no sé. Ahorita no sé, hija, no, ahorita no me gusta. No sé. si Jesús está diciendo que todavía va a pagar el templo, en este caso, si Mateo está escribiendo esto, es probable que entonces el templo aún estaba de pie. Eso es lo que algunos dicen. Entonces pudo haber sido antes de la destrucción del templo en los años 70. Creo que, no sé, yo pienso que sí, en los años 60 tal vez, antes de los 70, pudo haber sido escrito. Y recuerden, no se sabe exactamente las fechas. Si Mateo fue primero, pudo haber sido a los 60, Marcos a los 63 y Lucas a los 67, no sé, 65, No. 67. Am, y si Marcos fue primero, en los años 60, estaba Mateo en los 63, 64, qué sé yo. Varían las fechas, no hay una fecha exacta, pero esas son las fechas que se tienen. Mateo tal vez escribió desde Antioquía o desde Jerusalén, no se sabe también exactamente si fue Palestina o fue Siria. La mayoría creo que piensa que pudo haber sido hay diferentes opiniones, tanto Antioquía o Jerusalén son como los que más proponen, los que la gente más cree, esos 2 lugares. Y esto nos lleva a buscar cuál es el propósito de Mateo. Y al ver el propósito podemos ver la audiencia también. ¿Cuál es el propósito de la audiencia? El propósito no lo sabemos, no dice Mateo por qué escribe. A diferencia de Juan, Juan sí dice que escribe para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo eso, pues tengan vida eterna. Entonces, Mateo escribe a una audiencia tal vez judía. ¿O por qué? Porque Mateo cita muchísimo el Antiguo Testamento. Mateo cita mucho, mucho el Antiguo Testamento. Y algunas cosas que también hace Mateo es que no explica las costumbres judías ni tampoco explica palabras arameas. Entonces, dando a entender que la persona que lo lee o que escucha el mensaje que Mateo está escribiendo entiende arameo y entiende las costumbres judías, a diferencia de Marcos. Por ejemplo, si vemos en Mateo 15:1, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Eso es lo que dice perdón, Mateo, y simplemente ahí lo deja. Marcos no, Marcos explica eso. Por ejemplo, en el 7:1, Marcos 7:1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, fíjense lo que Marcos está agregando. Cuando dice inmundas, está diciendo no agregadas. Y luego dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos.
Marcos está explicando las costumbres, qué es lo que hacen. Marcos le está diciendo, es que los fariseos cuando llegan de las plazas, si no se han lavado las manos, no comen. Ahora, no estamos hablando de lavarse las manos por higiene, no es que los discípulos tenían las manos sucias, no, estamos hablando de rituales, de que ellos tenían que purificarse, tenían que lavar sus manos, tenían que limpiarlos. Creo que les llaman kosher, creo que no están kosher, no están santas, no han sido purificadas. Entonces, Marcos las explica, Mateo simplemente lo deja ahí. Palabras en arameo que también Mateo no las explica y esto va a estar un poquito difícil porque creo que la King James sí lo traduce exactamente como está en el griego, estas palabras arameas que es mamón y raka. Ah, algunos ya de sus Biblias ya las tradujeron, entonces no es Mateo el que las traduce, son los traductores que en este caso l- las Biblias que ya tenemos ya no las tradujeron, pero dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ahí ya le tradujeron. En griego dice no pueden servir a Dios y a Mamón. Creo que la King James todavía la traduce así en inglés, creo que todavía pone Mamón. No sé si en otras en español todavía conserven esa palabra aramea. Entonces Mateo simplemente la deja ahí, no la explica. Otra palabra es raka en Mateo 5:22. Y volvemos a lo mismo, unas ya lo tradujeron, pusieron necio, pero la palabra en griego es raka y no explica nada Mateo, simplemente lo deja así. Entonces asume que su audiencia conocía el arameo. A diferencia de Marcos, que Marcos sí lo hace. Podemos ver, por ejemplo, en Marcos 5:41, ¿qué es lo que dice? Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos te está dando la traducción. Marcos dice, si tú no hablas arameo, está bien, no importa, yo te lo explico. ¿Y qué es lo que explica? Pues, ¿qué significa? A ti te digo, niña, levántate. Entonces, otra palabra, corban. A propósito, si a ustedes les sirven las diapositivas que mandé, se las mandé al pastor para que las suban a Classroom. Si ustedes las pueden descargar si quieren. Si les sirven a ustedes para que ustedes enseñen, adelante, las pueden descargar, no, no hay ningún problema. Las pueden modificar si ustedes quieren. No, no tengo ningún problema. Pero creo que en la que mandé dice cor, ¿cómo? Corban, creo que hay dos palabras extra ahí, entonces pueden corregirla. Es corbar, y creo que puse corbar, creo que en las palabras, en el slide que mandé, entonces la pueden corregir. Entonces, corbar, Marcos 7:11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corban, y Marcos lo explica. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Entonces, vemos aquí que Marcos sí está explicando, tal vez su audiencia de Marcos, bueno, luego vamos a verlo, Marcos, no entiende bien el arameo, entonces Marcos lo explica, pero Mateo no. Mateo simplemente deja las palabras en arameo ahí. Raka, mamón. El único que sí traducen tanto Mateo, Marcos y Lucas, y por qué, no lo sabemos, es las palabras que dijo Jesús estando en la cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y traducido es, ¿por qué me has desamparado? Tanto Mateo lo traduce como Marcos, como Lucas. Entonces, ¿por qué Mateo traduce eso? No lo sabemos exactamente. Tal vez porque al final no nada más, no solo quiere que los judíos lean su evangelio, sino que también todos lo puedan leer. Y si no entienden esas palabras en arameo, él quiere que las entiendan, porque pues ese es el propósito central, creo que, de Mateo, es predicar o enseñar acerca del sacrificio de Jesús, la muerte, la resurrección de Jesús. En este caso, pues tal vez él dice, bueno, quiero que todos entiendan esto, o no sabemos por qué, pero sí las traducen todos. Entonces, como les había dicho, el propósito no nos dice por qué, pero algunos creen que es para demostrar que Jesús es el rey, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento.
repito, aunque el propósito tal vez es que los primeros que la lean o que lean este libro eran los judíos, esto es para todos, para todo aquel que quiere saber de la pasión de Cristo, es decir, de su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, que eso es el Evangelio. Entonces, hablando de Mateo, del autor como autor, fechas y como su propósito, su audiencia, ahora vamos a pasar un poquito a la estructura. ¿Cómo es que Mateo estructuró este libro, este Evangelio? Hay varias formas que algunos han encontrado. Una es esta estructura literaria. Y 5 veces se encuentran en estas palabras. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, 5 veces las han encontrado, estas palabras. Creo que lo tengo en el siguiente slide. Voy a ver si puedo ir y luego regresamos. Aquí están. En el 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Otra vez, en el 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. En el Am, en el 13:53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Entonces, si miran esta, y cuando terminó Jesús, después de que Jesús terminó, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó a Galilea, de Galilea, en el 19:1. Y en el 26:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 5 veces han encontrado estas palabras. Entonces muchos dicen, ¿qué querrá decir esto? Am, ¿Qué querrá decir esto? Y eso es lo que algunos han mirado. Eh, ¿Por qué 5 veces la encuentran? Am, Algo que pasa también es de que normalmente después de que sale, de que dicen estas palabras, las dicen después de un discurso que Jesús hizo. Entonces encontramos, por ejemplo, alguna narración, es decir, algo que Jesús hizo, ya sea un milagro o algo, y después de eso viene un discurso. Y después encontramos esas palabras otra vez. 5 veces encontramos eso. Dios hace algo, Jesús hace algo, milagro o algo, una sanación, y después viene un discurso, una enseñanza, y termina con esas palabras. Entonces algunos lo han dicho y dicen, bueno, ¿por qué 5? Y lo han comparado con los 5 libros del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces dicen, bueno, tal vez para algunos para los judíos, Mateo les está presentando a el Evangelio como a Jesús, el nuevo Moisés. Moisés escribió los primeros 5, o dicen, ¿será que esto es la nueva Torá, la nueva enseñanza? 5 discursos, 5 bloques. Ah, entonces, algunos lo han mirado de esta forma, esto lo han puesto de esa estructura, de que pues están tratando de ver, de poner a Jesús como el nuevo Moisés. Ah, no todos están de acuerdo con esto. Ah, le tienes que hacer algunos cambios, no precisamente los primeros es narrativa y después un discurso, o hay unas cosas que están ahí entre, ya sea en el discurso o entre la forma narrativa, también a veces hay un poquito de discurso, no es exactamente así, pero algo que sí les llama la atención es eso: 5 veces se encuentra en esa palabra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, o es un buen punto para algunos, otros sí lo han tomado así de que esa es la estructura que, ah, que Mateo puso. Mm, Como les digo, otros dicen no, no creemos que el énfasis que Mateo está poniendo es que está hablando más acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, no se van mucho por esta estructura, pero algo interesante es de que sí está ahí en la Biblia. Sí está ahí esto. ¿Será que Mateo quiere presentar a Jesús como un nuevo y mejor Moisés? Dios está levantando un nuevo pueblo como lo hizo con Israel. ¿Serán estos los 5 discursos, el nuevo Pentateuco? Son tal vez preguntas que algunos se hacen. Um, entonces esa es la estructura de los 5 bloques.
Algunos creen que Mateo está presentando a Jesús como el nuevo Moisés. Ah, Solo hay otra estructura, y esta es conocida como una estructura dramática. Solo escogí dos, hay otros que ponen otra. No, no la puse, solo puse estas dos. Esta es una estructura dramática. ¿Qué es lo que pasa? Dos veces también se encuentran estas palabras. Desde aquel momento Jesús comenzó a enseñar. Y la encontramos en el 4:17 y en el 16:21. Entonces, algunos lo han encontrado estas dos palabras, eh, estas dos oraciones que tenemos. Déjame ver si las tengo aquí adelante. Aquí están. Desde aquel momento Jesús comenzó, en el 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 16:21 también dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitado al tercer día. Esta es otra estructura, la estructura dramática. Entonces, si podemos poner, aquí tenemos en el 2, en el número 2, del 4:17. Y primero tenemos la preparación, que es la introducción, es decir, a la introducción de Jesús, su genealogía. Después de eso ya viene esto de que dice, desde ese momento Jesús comenzó a enseñar. ¿Cuándo surge esto? Después de la tentación de Jesús en el desierto. Entonces, después de ese enfrentamiento de Jesús con el desierto, en el desierto, ese enfrentamiento que tuvo con el enemigo, Jesús viene del desierto victorioso y empieza su ministerio, empieza a hacer milagros, empieza a sacar demonios. Ahora sí empieza. Esto es algo tremendo porque históricamente nadie le había podido ganar al diablo, a Satanás. Ni David, ni Abraham, ni Adán, nadie le había podido ganar. Nadie lo había podido vencer. Jesús es el que viene y lo derrota en el desierto. Y ahora empieza el ministerio. Ahora Jesús empieza a hacer su ministerio. Y después de eso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos otra vez eh, en la confesión de Pedro. Entonces, después de la confesión de Pedro es igual también cuando dice, desde entonces Jesús comenzó a enseñar abiertamente que tenía que ir a Jerusalén y morir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Pedro le confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿y qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Dos veces tiene ese enfrentamiento con Satanás, una en el desierto y otra a través de Pedro. Y después de eso, ahora Jesús vuelve a empezar a enseñarles, pero ahora ya les está diciendo, ok, ya miraron que sí soy el Mesías, pero ahora te voy a enseñar qué tipo de Mesías soy. No soy el que tú piensas, soy uno que viene a sufrir, que viene a morir por los pecados de su pueblo. Entonces, tenemos esas. Y yo pienso que miren esto, traten de aprendérselo porque más o menos es el mismo esquema, la misma estructura que presenta tanto Marcos como Lucas. Y claro, después ya viene en el capítulo 26 al final, que ya es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, las dos frases ocurren después de la tentación de Satanás, una en el desierto y otra después de Pedro. Entonces, esta sería tal vez una estructura que creo yo que, bueno, la mayoría ha aceptado más. Los otros cinco bloques sí están ahí, pero no creen que tal vez sea esa el enfoque de Mateo. Um, Algunos, no puse aquí qué tipo de literatura es lo que estamos leyendo, qué tipo de literatura. Creo que como latinos a veces no nos fijamos tanto en qué es lo que estoy leyendo, simplemente leemos y muchas de las veces no nos fijamos si es poesía, si es apocalíptico, si es una novela, no sabemos que a veces no nos ponemos atención en qué es lo que leemos. Algunos dicen que los evangelios son que nos están dando la vida de Jesús, pero sin embargo no tenemos información de la vida de Jesús. Como podemos ver, solamente tenemos al principio, en este caso Mateo y Lucas, que narran
la infancia de Jesús, muy poquito, después su ministerio, y narran mucho su muerte y su resurrección. La última semana, si el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio, tenemos aproximadamente que 20 capítulos en Mateo para 3 años y meses y 8 o 7 capítulos, los últimos 7 capítulos para la última semana. Entonces le ponen mucho énfasis es en esa última semana. Entonces muchos dicen, bueno, ¿y qué tipo de literatura es la que estamos leyendo? Y otros dicen, bueno, pues creemos que es una historia narrativa de la pasión de Cristo y con una introducción más larga, porque hacen mucho énfasis en eso, en esas últimas semanas, tanto Mateo, Marcos y Lucas. Ah, para una semana le ponen muchos capítulos. Entonces, no puse eso aquí, pero si alguien quiere más o menos saber eso. Características de Mateo. Mateo es muy judío. Ya miramos que Mateo no traduce las palabras arameas. Se entiende que los judíos ya entendían el arameo, como las palabras como mamón o raca. No explica las prácticas judías como, como Marcos, como el lavamiento de las manos. Menciona las filacterias, cosa que si otros que no son judíos las hubiesen leído, no hubiese sabido ni qué es, tal vez. Las filacterias. Ahorita vamos, creo que tengo una imagen aquí, ahorita la vamos a ver. La genealogía, tiene una genealogía diferente a la de Lucas, entonces. Ah, y la genealogía, claro, está hablando de todos los personajes del Antiguo Testamento. Entonces, una persona gentil que no ha leído el Antiguo Testamento, pues dice a él que de qué le sirve saber que Jesús es descendiente de David, de Abraham o en este caso de Jacob, si el gentil no ha leído tal vez el Antiguo Testamento. Entonces, si Mateo está poniendo la genealogía, es porque los judíos han entendido de dónde viene en este caso y conocen los personajes que se mencionan. Cita el Antiguo Testamento de los textos masotéricos, algunos han entendido eso, Mateo te cita mucho, en este caso es el hebreo, no cita la Septuaginta, sí cita la Septuaginta, pero muy poco, que el Septuaginta recuerden que es el Antiguo Testamento en griego. Todos los demás citan mucho a la Septuaginta, pero Mateo utiliza mucho los textos masotéricos, que es en hebreo, y eso nos habla tal vez de que les está escribiendo a los judíos. Estas que miran en las imágenes, esas son las filacterias. Es una cajita con una cuerda larga que se la amarran en las manos o en la mano derecha, izquierda, perdón, cerca del corazón o en la frente y se la amarran en la cabeza. Ah, ¿Por qué hacen eso? Bueno, exactamente no se sabe, tal vez están tratando de hacer lo que dice en Deuteronomio, donde dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes cuando te dice que guarden esta ley, que las escriban, y cuando Moisés les está diciendo esto en Deuteronomio capítulo 6 versículo 8. Tal vez eso es lo que la están haciendo, pero esas son las filacterias y las menciona en Mateo 23:5, donde dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, creo que los judíos entenderían bien esto. Um, Hace mucho énfasis en Jesús como hijo de David, de la descendencia de David. Um, Obviamente, igual, para un judío es muy importante. Sustituye el reino de Dios por el reino de los cielos. Mateo usa mucho este término, reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de los cielos es semejante. Utiliza mucho esto en vez de decir el reino de Dios. Lo sustituye mucho. Algunos creen que los judíos, por no mencionar el nombre de Dios, ponían algo que sustituyera ese nombre, algo relacionado con Dios, y en este caso era el cielo. ¿Creen que puede ser eso? Tal vez creo que ahorita más adelante vamos a ver más de eso. Am, Igual, como que vemos aquí muchas cosas que es muy judío, tal vez para los judíos. Hay una controversia con la mujer sirofenicia, que es lo que Jesús le dice cuando la mujer le dice, mi hija está siendo atormentada por un demonio.
Y le dice, no es lícito quitarle el pan de la mesa a los niños para dársela a los perrillos. Un judío podía haber dicho, bravo, Jesús, tienes razón, recuerden la controversia entre los judíos y los gentiles. Entonces, cuando dicen eso, pues tal vez los judíos hubiesen dado ahí sí como que estaban muy de acuerdo con lo que Jesús hizo ahí. Que claro, lo que Jesús estaba diciéndole es que había prioridades, en este caso primero tenía que ir a la casa de Israel y después entonces sí ya podía ir a ella. So, había primero unos y luego otros. Los perros también comen, pero obviamente primero comían las personas que estaban en la mesa y después, en este caso, los perrillos. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Hay prioridades, primero unos y luego otros. Entonces, vemos que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo es muy judío, pero también vemos que Mateo escribe para los gentiles y hace énfasis en gentiles. Por ejemplo, los magos vienen del oriente, vienen a adorar a Jesús, no son judíos ellos, son gentiles. Entonces dicen, mejor los gentiles que los judíos están viniendo a adorar al niño Jesús". Y Mateo 21:43 en la parábola de los labradores malvados, que le dice que el reino será quitado y se le dará a otras gentes, aunque no especifica que son gentiles, pero o sea, obviamente la gente asume o sabemos que fue en este caso primero a los discípulos, a los apóstoles y a ellos, a los gentiles. Y la gran comisión, ¿qué es lo que dice la gran comisión? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Entonces vemos que Mateo está ahí presentando también. Dice, es muy judío, pero ese también va para los gentiles. Y en la genealogía presenta a mujeres gentiles, a Ruth, tenemos a Rahab, cananea, tenemos a Ruth, también son gentiles. ah, y ahorita vamos a ver más de cerca de más de ello. Para Mateo el reino no es solo para judíos, sino para gentiles también. Y pone una perspectiva negativa hacia los judíos. ah, Como que Mateo le tira también a los judíos. Por ejemplo, en las parábolas de los labradores, a los judíos los pone como labradores malvados. Y claro, la frase donde dice que caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos. So ahí ya está atacando Mateo mucho a los judíos. Entonces les pone una perspectiva negativa a los judíos. Y acerca de la mujer sirofenicia, ¿qué es lo que dice de ella? Oh mujer, cuán grande es tu fe. ¿Y qué es lo que dice de los judíos, en este caso de sus discípulos? Hombre de poca fe, que le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces hace una diferencia entre los judíos discípulos de una fe pequeña y esta mujer que es gentil, pero tiene una fe grande. Lo voy a dejar ahorita aquí, vamos al break, me parece que ya es hora del break, entonces a menos de que quieran que le sigamos. ah, Pastor, Amén. Regresamos en 5 minutos. 9:16.
Amén. Vamos a continuar porque el tiempo apremia. Espero que haya traído su cafecito o tomado algo y vamos a continuar entonces. Ok, entonces estamos acerca de que Mateo es muy judío, presenta muy judío, pero también incluye a los gentiles y pone una perspectiva un poco negativa también hacia los judíos, ¿no? Entonces, um, ok. Mateo tiene una fórmula que usa muchísimo, que dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Cita muchísimo Mateo esto. Por ejemplo, el nacimiento virginal en Mateo 1, 22, 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces, esto lo vamos a encontrar esto en Mateo, para que se cumpliese lo dicho. Y claro, vamos a, ¿dónde está esto? En Isaías 7:14. Algo que pasa, hermanos, es de que cuando encontramos estas citas, muchas de las veces en el Antiguo Testamento no se refieren exactamente a Jesús. Mateo la utiliza de esta forma, Mateo lo aplica de esta forma. Por ejemplo, en Isaías 7:14 no se está hablando del nacimiento de Jesús. Si buscamos, Porque si pongo al lado viene debajo. Sí, sí, lo va a tocar, pero más derecho. Tiempo para esa. No, porque si ensayan el tiempo, no va entonces, a tocar ya. si buscamos, por ejemplo, si encontramos en Isaías Ah, 7, exacto. 7:14 es donde cita esto, donde dice, aquí os daré una señal. Pero si miramos desde el versículo 1, dice, aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartémosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, el Señor Jehová dice, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal. Oigan lo que dice, le dijo a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea acá abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que está pasando? Se le vienen a la guerra, viene el sirio, quieren tomar en este caso Israel, y vienen a ver al rey y la gente está atemorizada. Entonces le dicen, pues pídele una señal para ver si es cierto lo que nos está diciendo el profeta Isaías, que no nos atemoricemos, que ellos no pueden hacernos nada. ¿Y cuál es la señal que le da Isaías? Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No está hablando nada de Jesús, está hablando de una guerra que tienen, en este caso Israel, contra los sirios, y que piden una señal para ver si es cierto lo que el profeta les está diciendo. Pero Mateo lo aplica a Jesús y dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta.
Otra cosa también para que se cumpliese lo dicho, en este caso de Egipto llamé a mi hijo en Mateo 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde está eso? En Oseas 11. Ahora, cuando leemos en Oseas capítulo 11, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas? Está hablando de alguien futuro, está hablando del pueblo de Israel, de cuando lo sacó de Egipto. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Mateo? Cuando Jesús va a Egipto, dice, esto pasó para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces está haciendo una comparación de a un pueblo, algo histórico que pasó y ahora lo está aplicando a Jesús de cuando se fue a Egipto huyendo de Herodes. Am, en la muerte de los niños también está, esta frase la vamos a encontrar en todas estas para que se cumpliera lo dicho, la muerte de los niños en el 2:17-18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Está hablando de cuando Babilonia toma cautivo cuando se han llevado a Israel cautivo y pues obviamente hay mucho sufrimiento y Jeremías. Pero Jeremías está diciéndoles que a pesar de que han sido llevados a- al cautivo, van a regresar, van a regresar después de, claro, después les escribe que después de varios años van a poder regresar. Entonces les da un poquito de esperanza también Jeremías. Y cuando miramos aquí en Mateo que Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo, también tal vez está diciendo, pero hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que no mató a Jesús. Y como no mató a Jesús, entonces Jesús va a morir por nuestros pecados. O hay esperanza, a pesar de que hubo un gran lamento por los niños que murieron. Su ministerio en Galilea también estaba profetizado en Isaías 9:2. Jesús sana a los enfermos y eso creo que ustedes lo saben, este texto de memoria. Cuando Jesús sana a los enfermos en Mateo 8:17, um, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Dónde encontramos eso? Creo que a ustedes tal vez les suenan esas palabras, Isaías 53. Quien ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él. Y el versículo cuarto dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, esta fórmula, esto que dice, para que se cumpliera lo dicho, lo encontramos mucho en Mateo. Mateo lo utiliza. Jesús habla por parábolas, eso lo encontramos en el Salmo 78:2. um, ¿Qué es lo que dice Salmo 78:2? Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y claro, en Mateo 13 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en palabras mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Su entrada triunfal también estaba profetizada y también Mateo lo dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en este caso Zacarías 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús es vendido por 30 monedas de plata, también lo dice. um, entonces, también está profetizado que se iba a vender por 30 piezas de plata. Entonces, esta fórmula la encontramos mucho en Mateo, para que se cumpliese lo dicho, para que se cumpliese lo dicho.
Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Entonces, fórmula lo tiene mucho Mateo. Y como les dije, Mateo cita muchísimo al Antiguo Testamento para que el nacimiento en Belén está en Miqueas, aunque ahí ya no dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta, pero está también citando al Antiguo Testamento, el ministerio de Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, está en Isaías, para que se cumpliese la ley y los profetas. Lo encontramos en el Mateo 5:17. Aquí está hablando de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en la Biblia hebrea se dividía en ley, profetas y escritos. Era lo que eso es lo que se refiere a todo el Antiguo Testamento, conocido como el Tanakh, la ley, los profetas y los escritos. Jesús vino a dividir familias, según Mateo 10:34, también eso lo dice en el Antiguo Testamento. Vino a hacer milagros, lo dice en Isaías. Juan el Bautista, lo encontramos también en Malaquías 3:1. Las parábolas, y aquí es donde tal vez algunos hemos o se ha encontrado un poquito de dificultad en esto. Las parábolas que encontramos, lo que dice Mateo, que las parábolas son para ocultar o son para hacer el mensaje más sencillo. A menudo hemos escuchado diciendo, el mensaje de Jesús fue algo sencillo. Jesús predicó acerca de que el sembrador salió a sembrar. Y, y dice, fue algo sencillo, pero hay unas cosas que, por ejemplo, Mateo dice que cuando el sembrador salió a sembrar, ¿qué es lo que le dicen sus discípulos? Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús le dice, para que viendo no vean y escuchando no oigan. Y a ustedes sí les es dado a conocer, revelado el reino, el misterio del reino. A ustedes sí les puedo revelarlo. Y cuando ellos les preguntaban a Jesús, sus discípulos, qué es lo que decían, Señor, explícanos las parábolas. Y Jesús decía, ¿ni ustedes las entendieron? ¿Tampoco ustedes pueden entender las parábolas? Entonces, ahí es cuando le dice a ustedes, les es dado el entender el ministerio, pero a ellos solamente en parábolas. ¿Qué es lo que muchos miran aquí? Jesús hace muchos milagros, se presenta como el Mesías y los líderes religiosos dicen, este solamente echa fuera demonios con el poder de Belcebú. Y ellos dicen, en ese momento han rechazado completamente y de ahí es donde dicen, como han rechazado a Jesús, ahora Jesús les empieza a hablar en parábolas, como diciendo, ok, ¿no quieres escuchar? Pues allá tú. Y claro, algunos dicen que las parábolas son para ocultar el mensaje, citan a Isaías, y otros dicen, no, las parábolas son para enseñar, no para ocultar. Y si usted busca qué significa una parábola, pues es eso, es para dar a entender un mensaje. Y otros dicen, no, es para ocultar y para enseñar, para ocultar y para dar luz acerca del mensaje. Ah, Cuando yo lo leí por primera vez, esto también como me causaba un poquito de controversia, diciendo, ¿por qué Jesús hace esto? ¿No? ¿Por qué dice, les voy a hablar de esta forma para que no entiendan, tienen oídos y no escuchen, para que tienen ojos y no vean? Y cuando miraba esto, es un juicio que Dios había traído contra su pueblo, que es lo que los profetas le decían mucho al pueblo de Israel. No adores a los dioses, no adores a los dioses. ¿Y cuáles son qué hacían los dioses? Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Entonces, después le dice el profeta al pueblo, que ellos tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Ellos se han convertido en lo que adoran. Ellos adoraban a ídolos, ahora ellos estaban convirtiéndose como en los ídolos. Entonces, por eso es de que el mensaje estaba básicamente cegado a ellos, ellos no podían ver, no podían escuchar,
porque ya les habían dado un juicio. Y algunos dicen, ese juicio les cayó. ¿Por qué? Porque rechazaron el Mesías. Cuando Jesús presentó todas sus credenciales de que era el Mesías, dijeron, este solamente echa fuera demonios con el poder de Belcebú. Entonces, algunos dicen que las parábolas son para ocultar y al fin y también para dar luz. Yo digo que sí son para dar luz, pero las parábolas explicadas. Si no se explica, igual quedan oculto el mensaje. Y lo vemos a sus discípulos, ¿no? A sus discípulos tenía que explicarles las parábolas en privado. Los llevaba en privado, los metía y les decía, a ustedes sí se las voy a explicar, a ellos no. A ellos solamente se van a quedar así con parábolas para que viendo no vean y no sea que se arrepientan. Entonces, pero, repito, ustedes pueden creer lo contrario, no hay ningún problema. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Hay muchos que sí dicen eso, ¿no? Es que el mensaje de Jesús es muy sencillo. Yo tal vez les diría, bueno, pues usted es más inteligente que los judíos que lo escuchaban a Jesús y más inteligente que sus mismos seguidores, porque ni aun sus discípulos entendían ese mensaje hasta que se los explicaban, hasta que se los revelaban. Entonces, parábolas para ocultar la verdad, según Mateo 13, del 14 al 15, o para dar luz, como usted quiera creerlo. La desobediencia de Israel también está escrita en Isaías 29, el templo, cueva de ladrones, cuando Jesús entra y echa fuera a todos los mercaderes, mi casa, casa de oración será llamada, pero no ustedes la han hecho cueva de ladrones, está en Isaías y en Jeremías. De la alabanza de los niños, en 21:16, está en Salmos 8:2, y la piedra que desecharon está en el Salmo 118, que también la encontramos en Mateo 21:42. También encontramos cuando dice, escrito está, iré al pastor y las ovejas se dispersarán, Mateo 26:31, y claro, está citando a Zacarías 13:7, donde dice que heriré al pastor y las ovejas se esparcirán. Entonces, como vemos, Mateo cita muchísimo al Antiguo Testamento, aunque aquí ya no tiene la frase que tenía en las otras, que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, pero también está dando referencias a, al Antiguo Testamento. Entonces, repito, pueden abrir su micrófono e interrumpirme si es que tienen preguntas o si quieren agregar algo, decir algo, comentar algo. Siéntanse libres. Entonces, ¿será que Jesús es la continuación del Antiguo Testamento? Porque vemos que Jesús cumple con historias del Antiguo Testamento, con los festivales que se habían puesto en el Antiguo Testamento, con personajes del Antiguo Testamento, incluso edificios. Por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2:13. Y claro, cuando miramos en Oseas 11 está refiriéndose a Israel, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Qué fue lo que Moisés fue y le dijo al faraón? Deja ir a mi hijo para que me adore al desierto, dice. Y Oseas está utilizando esto de algo histórico y ahora le está diciendo que Jesús se cumplió esto. Entonces, el pueblo del Antiguo Testamento, Israel, ahora dice será el nuevo Israel, Jesús es el verdadero Israel. Jesús, el nuevo y mejor Moisés. Vemos que su nacimiento de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Lo intentaron matar. ¿Y qué es lo que hizo también el faraón? Intentó matar a Moisés. E incluso después de que se van de que Moisés huye al desierto cuando ya había matado al egipcio, ¿qué es lo que le dicen en Éxodo 4:19? Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Y qué es lo que dice Mateo 2:19? Pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, las palabras, vuélvete a Egipto, y las otras, vuélvete a Israel, porque el que buscaba la muerte ya ha muerto.
son parecidas las palabras. Moisés, ¿qué es lo que pasó? Moisés salió de Egipto, Jesús salió de Egipto, después obviamente Jesús creció y fue bautizado, Jesús fue pasado por el agua, ¿qué es lo que sale Moisés? Cuando sale de Egipto, pasa por las aguas del mar, pasa 40 años en el desierto, Moisés con el pueblo de Israel, después de que Jesús es bautizado, pasa por las aguas y está 40 días en el desierto. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? Jesús viene y empieza a hacer milagros, empieza su ministerio y sube a un monte a dar una enseñanza, que es el Sermón del Monte. Después de que Moisés pasa por el mar y está 40 años en el desierto, ¿y qué es lo que hace? Sube a un monte también a recibir los mandamientos de Dios. Entonces, vemos que hay un muy parecido a esto. Entonces, y algunos han puesto esos, miraron también los 5 bloques que pone Mateo. Entonces, muchos ponen a esto que Mateo está presentando a Jesús como el nuevo Moisés. Sin embargo, también en Deuteronomio, cuando cuando le dicen al pueblo de Israel que fue tentado, fue probado para ver si iba a obedecer a Dios, solo le están hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a Moisés. Entonces, tanto el pueblo de Israel también pasó por el mar, tanto el pueblo de Israel también estuvo en el desierto, y creo que cuando Jesús fue probado en el desierto, tiene más acercamiento al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el que estaba siendo probado a través de hambre y de sed. Claro, el pueblo de Israel renegaba diciendo, no tenemos agua, nos vamos a morir de sed. Jesús dijo, no todo, cuando le decían, haz estas piedras, convierte estas piedras en pan y come, él le decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A diferencia del pueblo de Israel, que claro, ¿qué es lo que decían? Tenemos hambre, vamos a morir de hambre, para eso nos sacaste de Egipto. Entonces, Jesús creo que sí es el nuevo Moisés y también es el nuevo Israel, el pueblo que Israel no obedeció en el desierto, Jesús sí obedeció en el desierto. Él se sometió al Padre y entonces vemos que es el nuevo Moisés, el nuevo Israel. So, no creo que es el énfasis principal de Mateo, aunque sí lo encontramos. No dudo de que Mateo está presentando esto, pero no es el énfasis primordial, creo yo, en Mateo. Entonces, solamente un comentario. Claro, dice en Deuteronomio que hablando Moisés dijo que se va a levantar un profeta como él, de tus hermanos, como yo levantaré un profeta, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y he aquí en Mateo 18, una voz desde de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, y en Juan encontramos más esto, cuando le preguntan, ¿eres tú el profeta que ha de venir? Esperaban a un profeta prometido que Moisés había dicho que iba a venir, Dios iba a levantar un profeta de entre el pueblo y que a él tendrían que oír. Ah, sí, creo que Jesús es el profeta, creo que Jesús es el mejor y nuevo Moisés, mejor que Moisés, aunque como repito, no creo que sea el énfasis de Mateo. Un comentario nada más aquí. Ah, Cuando dice que Jesús es el nuevo Israel, ah, hay una enseñanza escatológica donde presentan ah, que Jesús es el nuevo Israel. Eh, eh, en la doctrina del dispensacionalismo, uno de los énfasis que ellos tienen es de que Israel y la iglesia son dos grupos diferentes. Israel no se mezcla con la iglesia, ni la iglesia con Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Esta es la enseñanza que el dispensacionalismo enseña. Y Cap cree eso, lo hemos escuchado el maestro Adame. Entonces, ¿qué es lo que a otros enseñan? Que la iglesia es el nuevo Israel
que la iglesia ha tomado el papel de Israel, la iglesia ahora está haciendo, en la iglesia están siendo las cumplidas las promesas que se les dio a Israel, ahora están en la iglesia. Entonces, algunos creen que la iglesia es el nuevo Israel, otros dicen que la iglesia es el Israel espiritual. Am, Respetamos el lugar en el que estamos. Y CAP, por lo que veo, no hay un papel que pueda leerlo, pero por lo que he escuchado del maestro Adame es que no cree esto. Sin embargo, en el amilenialismo, no sé si han escuchado al predicador ah, Sujei Michelén. Él dice, bueno, no es que la iglesia es el nuevo Israel, sino que Jesús es el nuevo Israel. Jesús es el verdadero Israel y esto es lo que ellos ponen como, por ejemplo, esto que hemos estado enseñando. So, Jesús es el nuevo Israel y nosotros estamos en Jesús. Entonces, sí, la iglesia es el nuevo Israel. Eh, Repito, es una enseñanza del amilenialismo. Sujel Michelén enseña esto. Entonces, si ustedes quieren predicar a esto de que Jesús es el nuevo Israel, solamente tengan un poquito de cuidado en esto. Eh, Ustedes pueden creer esto o no pueden creerlo, pero pues sí CAP sí cree que Israel y la iglesia son diferentes. Entonces, solamente eso. Ah, entonces, continuamos con lo que vamos. Jesús es la continuación del Antiguo Testamento. Jesús cumple con historias, festivales, como ya hemos estado mirando, personas, edificios. Jesús es más grande que David. Ah, Algo que Mateo usa mucho es de que habla mucho acerca del rey David, pero creemos que Jesús es más grande que David. Jesús es más grande que el templo, lo encontramos en Mateo 12. Am, Déjeme buscar Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Lo que está diciéndoles Jesús es, ok, no habían leído que en el día de reposo los sacerdotes no tienen que hacer trabajar, sin embargo, ellos hacen sacrificios, es decir, ellos están trabajando, entonces a ellos les era permitido romper el sábado. Y pues claro, los fariseos le pueden decir, ok, sí entiendo eso, pero ¿qué tiene que ver contigo y con Jesús? Ellos, los sacerdotes trabajan para el templo, se les permite quebrantar el día de reposo, pero ¿y tus discípulos qué? Ellos no trabajan en el templo. Pero ¿qué es lo que Jesús les dice? ah, en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces ya estamos aquí hablando que Jesús es más grande que el templo, estamos hablando de un edificio, ya habíamos hablado que Jesús cumple las historias, que Jesús cumple como personas, como David, como Moisés. Ah, y ahora un edificio, Jesús es más grande que el templo. ¿Y qué es lo que hacían en el templo? Bueno, hacían sacrificios para la purificación de pecados. ¿Y qué es lo que dijo Jesús cuando le pusieron el nombre? Cuando le dijo el ángel, Mateo 1:21, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Que en el templo se ofrecían sacrificios para perdón de pecados, ahora Jesús salvará al pueblo de sus pecados. Y claro, vemos también, por ejemplo, cuando instituye la cena del Señor, dice el pacto en mi sangre, y está refiriéndose a la fiesta que se celebraba, la fiesta pascual, donde se sacrificaba el cordero y la sangre se ponía en los dinteles. Entonces Jesús dijo, esta es mi sangre y sirve para qué? Para remisión, para perdón de pecados. ¿Qué otra cosa es el templo? El templo es la habitación de Dios. Ahí estaba, aunque en este caso en el segundo templo
de Herodes, ya no estaba el arca, pero simbolizaba eso, la presencia de Dios. Anteriormente ahí estaba el arca en el templo, la presencia de Dios estaba ahí. ¿Y qué es lo que dice Mateo? Que será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, y claro, después sigue diciendo, donde dos o tres se congreguen, allí estoy en medio. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? Estás diciendo yo soy Dios y yo voy a estar ahí con ustedes. Entonces, Jesús es mayor que el templo, él está con nosotros, Él es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Él, a través de Él hay perdón de pecados, que es lo que se hacían en los sacrificios del templo. Jesús es más grande que el templo. Jesús es más grande que Jonás. Cuando leemos el Antiguo Testamento, la historia de Jonás, pues simplemente leemos eh, pues acerca de una historia de que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive y Mateo dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces Jesús Mateo hace esa comparación de Jesús con Jonás, porque como Jonás estuvo 3 días en el vientre de aquel pez, ahora Jesús iba a estar 3 días en lo más profundo de la tierra. Entonces vemos esa comparación que Mateo hace en el Antiguo Testamento con este personaje, con Jonás. Y claro, también Jesús es más grande que Salomón. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno más grande que Salomón en este lugar. Entonces, Jesús es más grande que Salomón, Jesús es más grande que Jonás, que David, que el mismo templo. Um, entonces, vemos cómo Mateo utiliza esto, ¿no? Como dice, Por no este es está mal esto, pues. Ahí el sí. cumplimiento de todo esto. Sí. Ah, todos los personajes son parte de Israel, volvemos a lo mismo, Jesús será el nuevo Israel. Hasta cierto punto sí, Jesús es el nuevo Israel. Claro, Israel desobedeció, Jesús sí obedece a Dios. Recordemos que ese es el Evangelio. Jesús vivió la vida que nosotros teníamos que vivir y murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Ah, entonces, ¿qué otra cosa tenemos también? La cristología, es decir, los títulos de Jesús en Mateo. Eh, el ungido, o en este caso el Mesías, Cristo es lo mismo. Ungido, Cristo, Mesías es lo mismo. Usted puede decir Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, y claro, eso significa ungido. Entonces Jesús es el ungido. Y en el Antiguo Testamento se ungían a los reyes, se ungían a sacerdotes, se ungían también a los objetos inanimados, como las tortas sin levadura, el mobiliario del templo. Incluso reyes paganos también eran ungidos. Eh, Dios promete a David que siempre habrá un hijo suyo en el trono. La promesa que Dios le hace a David cuando David quiere construirle casa a Dios y le dice, yo te voy a construir una casa. Entonces él hace una promesa de que siempre va a haber un hijo en su trono, pero después de eso, de que son llevados a Babilonia, no miramos eso hasta que llega Jesús. Entonces ya, ¿qué es lo que dice Mateo? Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham. Y así es como empieza en la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces Jesús es el descendiente de David, la promesa que se le hizo a David. Pero claro, y por eso lo rechazaban muchos, porque él no traía un plan político como para echar fuera a los romanos. Su plan era aún más grande. Y él dice, de nada sirve que yo eche fuera a los romanos si si yo no muero por ti, tú tendrás que ir al infierno. Entonces, Jesús tenía que morir, para eso vino a este mundo, a morir, para salvar a su pueblo de sus pecados. El plan que él tenía era un plan más grande, rescatarlos del pecado y no precisamente de los romanos. Bien, les dije que leyeran Mateo, no sé si leyeron Mateo, los primeros 3 capítulos.
am, empieza con la genealogía de Jesús. Cuando leemos la genealogía de Jesús, como que a veces la pasamos así por alto, como que, nomás son números, cuando leemos las crónicas también, ¿no? Y vemos los números, hijo de aquí, hijo de él, hijo de ella, hijo de él, y él engendró a él, y como que nos da flojera, ¿no? Tantos nombres que se nos dan ahí. Sin embargo, la genealogía también nos dice algo importante. Mateo así la pone, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Claro, y vemos que Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que es lo que dijo Sal de Ur de los Caldeos, y empieza un nuevo grupo, un nuevo pueblo que Dios llama a través de Abraham. Entonces ahí comienza una nueva historia con Abraham. Pero no solamente eso, ¿qué es lo que hace? Le da una promesa y le dice, en ti serán benditas todas las naciones, no solamente los judíos, sino todas las naciones. Y a través de esa bendición es como todos los que creen por la fe en Jesús ahora vienen a ser parte de esta promesa y ya venimos a ser parte de la familia de Cristo, a través de la fe. La continuación del libro de Crónicas. ¿Por qué pongo esto? La continuación del libro de Crónicas. Mateo empieza con una genealogía. Crónicas, el primero de Crónicas empieza con una genealogía, la genealogía de David, y también termina diciendo, diciendo que todos los reinos se le han dado a Ciro y que ahora Ciro manda a que se construya el templo. Recordemos que cuando Ciro da órdenes de que vayan a Israel y construyan el templo, y él dice, todos los reinos se me han dado a mí, entonces ahora vayan y construyan en el templo. ¿Y qué es cómo termina Mateo? Toda autoridad me es dada, por tanto vayan y ahora hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, y Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea. Nosotros tenemos a Malaquías en la Biblia hebrea, Crónicas es el último libro. Entonces, después de Crónicas seguiría Mateo, si es que ellos aceptaran, claro, el Nuevo Testamento. Entonces, al igual que Mateo, Crónicas empiezan con una genealogía y termina con esto. Todos los reinos me han sido dados. Ah, Algo que tenemos es de que, ok, me voy a adelantar un poquito. Ups, no está aquí. Am, no sé si leyeron en la Biblia, en la genealogía, qué es lo que pasa cuando miramos, este, entonces, a través de la genealogía, Mateo muestra que Jesús es el rey, no Herodes, es el verdadero, Jesús es el verdadero rey que debe ocupar el trono, Herodes lo está usurpando. Y cuando miramos qué es lo que viene diciendo, él engendró a él, él engendró a este, pero cuando llegamos a José, no dice eso. Jacob dice, no dice, dice que engendró a José y claro, tendría que decir, y José engendró a Jesús. Sin embargo, no dice eso, sino que dice esposo de María, madre de Jesús. Entonces no pone a José como como que lo engendró. Todos, si viene, engendró a él, engendró a este, pero cuando llega a José, ahí se corta. Este, creí que había yo puesto a Mateo capítulo, la genealogía, pensé que aquí la tenía yo. Um, Parece que se borró. Entonces, tenemos esto en la genealogía. Um, Otra cosa es que tienen en la genealogía, encuentra uno mucho el número 14. Si podemos ver, dice que desde Abraham hasta David hay 14 y estoy tratando de buscarlo aquí en la Biblia. Ah, Mateo capítulo 1, si es que pueden buscarlo para que me vayan siguiendo. Ok, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos.
Y como vemos, así se va, engendró, 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 pero cuando llega David se corta y simplemente dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí como que se corta, ya no dice José engendró a Jesús. Y otra cosa que también dice, de manera que las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia son 14. Si ustedes cuentan los nombres que tienen desde Abraham hasta David, sí dan 14. Pero si ustedes leen en el versículo 11, donde dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación, para que vuelvan a dar 14, tienen que volver a contar a Jeconías. Entonces, ah, des- de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. Para que den 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, tienen que contarse a Jesús y tiene que volver a contarse a Jeconías, tiene que volverse a contar. Entonces, no dan 14 como Mateo las pone. Y muchos dicen, pero ¿por qué entonces puso 14 o 14? Ahora, yo no sé hebreo, pero este es las letras en hebreo, que es Aleph, Bet. Y si les ponemos números, uno, 2, 3, 4. La Dalet sería la 4, el Hey sería la 5 y el Bab sería 6. Entonces, para escribir David, usaríamos la Dalet, que vale 4, la Baal, que vale 6, y al final también, para volver a poner David, se pondría otra vez la Dalet. Entonces, 4. Vemos aquí la fórmula. 4 más 6 son 10, más 4, 14. Entonces, algunos creen que cuando dice que son 14 desde Abraham hasta David, lo que está diciendo ahí otra vez es David. David. Entonces está pronunciando mucho el nombre de David. Los judíos utilizaban mucho estas fórmulas que les ponían números a las letras, y esto es conocido como gematria. Vemos que la bestia es que 6 6 6. Entonces es igual gematria. ¿Quién será o qué lo que estará diciendo? No lo sabemos, pero sí utilizaban mucho esto los judíos. Entonces esta es la gematria. Esto es algo que se pone mucho. Entonces creen que tal vez eso es lo que están poniéndole. Cuando se dice 14 están diciendo David. David. 14 generaciones. Entonces, no sé si hay preguntas hasta acá. Se nos está acabando el tiempo. Ya son las 9. ¿Qué les parece? Pueden preguntar, pueden decir algo, aportar algo. Perdón, sé que me fui rápido. Disculpe, ¿por qué la genealogía de Nada, están Jesús? todos confundidos por todo. Bueno, ¿me escuchó? Sí, Ah, es que quería preguntar que por qué la genealogía tiene que empezar de Abraham y no desde Adán. perdón, ¿quién pregunta? Cecilia, Cecilia, ¿de dónde, hermano? Se puso mute su micrófono. estoy en México, pero me estaba congregando en la iglesia de Houston, Oh, Mahanaim. oh, ok. Sí, recordemos que alguien, si Mateo está diciéndolo a los judíos, unos personajes más importantes para los judíos, obviamente David y Abraham. El pueblo judío comenzó por Abraham, eh, y así empieza, ¿no? De David y Abraham. Son personajes muy importantes para el pueblo judío. Eh, y de David, pues, obviamente podemos ver la promesa que Dios le hizo a David. Entonces, estos personajes son muy, muy importantes.
como les digo, por Abraham, así comenzó el pueblo judío. A diferencia de Lucas, que Lucas, cuando lleguemos a Lucas, vamos a ver, Lucas se va hasta Adán, porque para Lucas dice este evangelio es para todos, no importa y si Adán fue el primer hombre en la tierra, no importa si tú eres judío o lo que sea, o sea, tú vienes de Adán. Entonces, esa es la diferencia entre Mateo y Lucas, que Lucas se va hasta Adán, mientras que Mateo solo va a Abraham. Y claro, ahí es donde comienza el pueblo judío, que en este caso es en el llamamiento de Abraham. Creo que también está hablando acerca del Nuevo Testamento, que pues, Dios está formando un nuevo pueblo, que es por la fe, así como comenzó con Abraham, ahora está comenzando otro pueblo en Cristo, la familia de la fe. Entonces, no sé si eso conteste su pregunta. ¿Otra pregunta o alguien más? Sí, sí. ¿Alguien quiere preguntar algo más o alguien quiere decir algo más? Um, Quiero respetar el tiempo, sé que también ya terminé con el tiempo. En el libro ya solo faltan 3 páginas, creo que para que terminen de leer todo lo que es lo que habla acerca de Mateo, pueden seguir leyendo y eso les va a ayudar un poco más para que a ustedes se les quede más grabado lo que digo y lo que va en el libro. No estoy diciendo todo lo que está en el libro, estoy añadiendo más cosas, pero también el libro tiene buena información y claro, lo mejor sería también, como les digo, que ustedes vayan ahora a Mateo y que vayan viendo todos esto, ¿no? Y espero que les sirva como más luz para que puedan entender. Entonces, si ya no hay más preguntas, de mi parte eso es todo. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. La próxima clase vamos a estar hablando de las personas de la genealogía, como están en Tamar, Raab, Ruth, Betsabé y María. Y estaremos hablando del reino de Dios y el reino de los cielos. Son temas Maestro, una pregunta. de